absolutamente en directo en tal vez la mañana más fría del año aquí en la ciudad de Copiapó para todo el país a través de Madero FM en esta nueva edición de Razones de Estado. Saludamos a quienes están con nosotros a través del aire en nuestras dos estaciones. Saludamos a quienes nos acompañan a través del canal Madero 24 horas en Twitch y a partir de hoy en YouTube. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y también saludamos a quienes nos acompañan en nuestras ediciones grabadas en las redes sociales. Quien está con nosotros, como siempre, porque hay muchísimo paño que cortar, es el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, que también viene muy preocupado por el tema de la temperatura mínima histórica aquí en la región de Atacama. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre. Para ustedes también, distinguidos auditores, auditoras y televidentes. Bueno, dispuesto a, en este día helado, recordemos que estamos en invierno. Sí. Y sobre todo porque a lo mejor le agregamos algo de temperatura a estas conversaciones, a estos análisis, un poco para ubicarnos, para entrar en los temas que hoy día afligen a nuestro país, Aldo. Exactamente, don Percival, y entramos de inmediato en materia porque se ha hecho uso y abuso del tema político y se ha hecho uso y abuso de una frase que todos dicen que quieren revertirla, pero que a la hora de los cubos les sirven a la hora de las votaciones. Me refiero a la gente pobre. Me refiero a don Gonzalo Inter. ¿Qué pasa ahí, don Percival? A ver, mira, nosotros tenemos que entender y analizar las declaraciones de acuerdo a las circunstancias y también en los estados de ánimo del por qué estas declaraciones ocurren. Ya estamos acostumbrados a que todos, particularmente las élites políticas, se llenen la boca con el tema de los pobres. Algunos producen pobreza, como el señor Winter y compañía. Y otros están por la vía de generar mayores recursos para que por la vía de la captación de impuestos que vengan del crecimiento tengamos menos pobres. Es una adquisición, yo diría, política profunda, por cuanto particularmente los pobres, si queremos verlo así, lo único que esperan es que hayan dirigentes capaces, idóneos y que no sean cínicos, particularmente cuando se trata de hablar de pobreza. Hoy día Winter, que está complicado porque se han juntado todas las facciones, los partidos que integraban, los grupúsculos que integraban distintos partidos que hoy día se llaman Frente Amplio oficialmente. Exacto. Y Winter está en un problema interno serio, particularmente porque le fueron rechazados varios candidatos por lo menos rechazados candidatos al interior del Frente Amplio porque los inscribieron a destiempo. Entonces él quiere una notoriedad pública, ¿ya?, que haga sentido y que haga mirarlo, ¿ya?, y que hagan más bien tener una mirada respecto a lo que él está haciendo y que cobra fuerza. Esto de otra vez llamarnos pobres por el tema de los sufragios. Ustedes entenderán, también distinguidos auditores, que dada la coyuntura política, ya a pocos meses de la campaña de concejales, sí, alcaldes, consejeros y gobernadores, la cosa está delicada y hay muchos yo diría, esfínteres, ¿ya?, que normalmente pasan de una laxitud a un apretamiento vital, porque aquí con el 30% que tiene el gobierno, no se sabe cuál va a ser el tamaño de la derrota, aparentemente, digámonos así. Por eso que todos quieren traer aguas a sus nichos. Y sobre todo porque quieren posicionarse en cuestiones que hoy día hacen sentido. Las cuentas eléctricas particularmente. sí, Hace sentido los arsenales encontrados en Villa Francia. Hace sentido el tema del principal líder del Partido Comunista detenido, preso por cohecho, fraude al fisco, etcétera. Hace sentido, ya, toda una situación de una forma en cómo ellos podrían diferenciarse en un momento tan vital para la política. Oiga, don Percival, y también hace sentido
el hecho de que solamente haya sido encontrado menos del 1% de los montos defraudados en el caso convenios. Correcto. También ese es un punto muy importante. Exacto. Que hoy día está flotando, pero sabes, Aldo, distinguidos auditores, esto también pasa por la estricta, digamos, condición humana de la memoria. Nos vamos olvidando de las cosas y normalmente vamos haciendo sentido de cuestiones que son más importantes, y los medios de comunicación, a veces bastante ingenuos, no prevén, ni salvo excepciones, por supuesto, no prevén y no profundizan respecto a lo que esto significa. Ya, acá hay un problema de fondo del cual el Frente Amplio, y particularmente este diputado Winter, ya entre otros también, que buscan establecer criterios para poder diferenciarse dentro de toda la majamama de élite política que hay, digamos. Y esto lo usa el tema de la pobreza, porque acá lo que está en juego es si acaso van a votar o no, ya, si el voto va a ser obligatorio o no. ¿Y por qué? Porque si vamos todos a votar, todas las encuestas hoy día, julio, 11 de julio, 12 de julio, 11 de julio. 11 de julio, hoy día no hay ninguna posibilidad que el progresismo, así le llaman, progresismo, gane. No hay ninguna posibilidad. Hoy día el umbral de votación se encamina al 30-32%, que es lo que tiene hoy día el presidente Boric, porque si lo ves por lo como están los partidos políticos de gobierno, igual que la oposición, están muy por debajo del 5% de credibilidad. En consecuencia, acá van a haber otras cosas rimbombantes, van a haber cosas, digamos, bastante curiosas, y esto, finalmente, de que el voto no sea obligatorio, como hoy día se está tratando, a pesar de que dicen que va a haber un debate presidencial, porque si el voto finalmente no es obligatorio, yo te firmo que no hay más del 10% a votar del padrón electoral. Y acá quieren, digamos, establecer un criterio, porque si van todos a votar, la derrota está cantada, de acuerdo a las cifras de hoy. No sabemos mañana. La derrota del progresismo, por decirlo así. Le llaman progresismo, o sea, como una cosa de progreso, ¿te das cuenta? Claro. Es una cosa como rara. Pero es progresismo sin progreso. El progresismo, muchas veces hay un eslogan por ahí de algunas candidaturas que dicen eso, pero para ridiculizar el tema progreso, ¿ya? El progresismo. En consecuencia, yo creo que ahí se plantea una situación difícil en la interna de este, comillas, progresismo, cierre de comillas. Hoy día no se sabe qué va a pasar con el Partido Comunista con todo lo que hay. No se sabe lo que va a pasar con el Partido Socialista, que también está pidiendo ya que no voten los extranjeros, ojo, o que no voten, porque en Chile, digámoslo, todos deben votar. Los migrantes que están habilitados, no incluso teniendo la nacionalidad chilena, pueden votar. O sea, inmigrantes reconocidos con más de 5 años en el país pueden votar. Y legalizados, claro. Y legalizados, por supuesto. En consecuencia, dejar fuera o dejar que voten solamente los chilenos, sacando de lado a lo que son los migrantes que tienen más de 5 años y cumplen todas sus condiciones, es decir, porque la vota del migrante en general castiga al, comillas, progresismo, cierre de comillas. En consecuencia, aquí hoy día se están trabando por todas partes. Y si para un observador agudo de lo que está pasando en el Congreso y en el gobierno, este tema del que le viene hoy día, digamos, a causar más escozor y más decaimiento y lejanía a la ciudadanía, son los arsenales de Villa Francia. Y nos preguntamos de nuevo, ¿y las armas de la macrozona sur, las armas, ¿ya? ¿Dónde están? ¿Por qué no las encuentran? ¿Por qué no quieren buscarlas? Y ahí tenemos otro enredo y otro cuento, porque lo que ha pasado es que esto de los arsenales, ¿ya?, en democracia encontrados al Partido Comunista en la Villa Francia, de alguna manera hace repensar mucho de los aspectos que hoy día están, y hoy día el Partido Comunista, con todas las diferencias que tiene, incluso, ya sabiendo lo que viene, abandonando a sus propios diputados
en la Cámara, cuando hacen declaraciones públicas y se salen detrás, como pasó con la diputada Lorena Pizarro. Lorena Pizarro ayer, anteayer, claramente muestra que también ellos están muy preocupados porque hoy día al Partido Comunista se le pone lo que es. Y que tampoco la ministra Vallejo, o tampoco la ministra Jara, o tampoco el ministro de Educación estén fuera de este aspecto, son ministros del Partido Comunista. Por lo tanto, hoy día no pueden decir ellos ya que eso no les corresponde o que están fuera de cualquier cosa o porque crean que por la vía de las declaraciones esto también nos toca a todo el Partido Comunista y sus seguidores y sus comparsas políticas. Y cuando digo comparsas políticas me refiero claramente al Frente Amplio y también al Partido Socialista, que lo sigue acompañando en su cuento, comillas, progresista. En consecuencia, esto de los pobres, porque van a castigar a los pobres, que le van a dar derecho o obligación de ir a votar, parece más que una cosa desatinada, parece una cosa estúpida. Y desesperada también. Hay desesperación, sin duda, Aldo, sin duda, distinguidos auditores, porque lo que se trata es de cómo se generan condiciones anímicas, emocionales, para tratar de llevar al nicho propio a una pobreza que todos se disputan y que de alguna manera, distinguidos auditores y televidentes, es una disputa cínica, por cuanto está archiprobado, ¿ya?, que el progresismo en el mundo, particularmente el progresismo cubano, el progresismo, digamos, venezolano, el progresismo nicaragüense, el progresismo de Corea del Norte y otros más que por ahí andan en ese camino, el progresismo que hoy día está apuntando el que maneja Colombia, Petro, o en el caso de Bolivia, etcétera, etcétera, ahí están hoy día el progresismo de Lula, ya también. Bueno, ahí están los datos. Y hoy día, claramente, cuando ante la inminencia de la, digamos que, de acuerdo a los datos de hoy día, insisto, mañana esto puedo cambiar, la derrota es inminente, ¿ya?, hoy día se la juegan todos, ya, por entender de quién perfila mejor el tema de la pobreza. Yo creo que, obviamente, esto es un afán, obviamente, cínico, ¿ya?, porque es cuestión de mirar las cifras para saber cuánto digamos, la pobreza, cómo se resiente cuando tenemos una élite de sátrapas que está pensando en su bolsillo más que en los pobres, pues. Porque si no, esto cambiaría rotundamente. En consecuencia, yo creo que hay ahí distintas miradas, distintas posiciones, que al final lo único que buscan distinguidos auditores y televidentes es establecer más bien criterios emocionales frente a las próximas elecciones y también pensando en las internas de los propios partidos. Aquí, ¿saben lo que está en juego? Está en juego que después de estas elecciones, cuando cuenten los votos, particularmente de los candidatos a concejales, veamos cuánto pesa cada uno de estos y cuánto afectaron, ya, si es que afectan, ya, los temas de las fundaciones truchas y de las platas que hoy día solamente, como señalabas tú recién antes, se ha encontrado un pequeño porcentaje de esas platas robadas. Menos del 1%. No se han devuelto las otras y ninguno, ni Vinter, ni compañía, ni ninguno progresistas, ¿ya?, sin dejar de mencionar que tenemos un caso también en la derecha, particularmente lo que pasó en la zona de Concepción, Biobío, Con el gobernador con el gobernador local, sí, que es un gobernador, que es el único gobernador, digamos, de derecha que existe, que también hizo algunas caminadas en falso respecto a sus propios recursos, a que también se le obliga a entender hoy día desde cada razón de Estado que dé cuenta de sus afanes. En consecuencia, ¿dónde apunta esto? Apunta a que, dadas las circunstancias de las próximas elecciones, todos están nerviosos, ¿ya? Y hoy día hay un nerviosismo generalizado porque cambia el eje, ¿ya? Hoy día todos están preocupados, incluso el senador Núñez de La Serena, senador comunista, Daniel Núñez. Daniel, en el sentido de que esto, Aldo, también refleja una retórica de divisiones al interior del Partido Comunista porque le echan de menos a Telier, ¿ya? Telier, un ex combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que hizo una carrera en el Partido Comunista larga,
¿ya? Él sabe de los arsenales digamos, de Atacama, los arsenales de Carrizal Bajo. Él debiera saber dónde están las armas que no se encontraron en Carrizal Bajo y que, como hemos señalado en otras razones de Estado, como dijo Corbalán, el ex candidato, el ex secretario general del Partido Comunista, están guardadas por si las moscas, ¿no? No sabemos si alguna de esas armas ya están operando en la macrozona sur, es posible, se está investigando. En consecuencia, hay un problema interno en el Partido Comunista, ¿ya? Porque uno de sus líderes está preso, ¿ya? Y es probable que no le levante ninguna sanción y pierda su cargo de alcalde en los próximos días. Hoy día se está apelando a la conducta internacional. Entonces, con todo lo que le pasa al Partido Comunista, con todos sus desatinos, con todos sus arreglos, con toda esa visión, yo diría, esa visión, a mi juicio, digámoslo, digamos, maquiavélica, de que las cosas se pueden hacer a pesar de que fracasan en una y otra parte, todavía tienen esperanza y venden una pomada más bonita, ¿ya? Y un juego artificial gigante. Y hoy día Núñez se plantea como un detractor de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, y que le dice, oiga, y no solamente, digamos, la señal de haber dejado sola a la Lorena Pizarro sola, los que estaban detrás de ella, que eran también diputados comunistas, la dejan sola. Digamos, hable usted lecera, señora. Eso le dicen. O sea, hable usted leceras. Esto no fue un montaje de la señora Toá. Y ahí empieza la crisis interna, porque esa es la verdadera razón de la lucha intestina que hay dentro del gobierno entre el socialismo democrático y el socialismo no democrático, por decirlo así, me ocupa que se entienda, ¿verdad? Partido Comunista y un sector de Frente Amplio. En consecuencia, los problemas son bastante más rudos. Y a propósito de esta puesta en escena de las armas encontradas, de los arsenales encontrados en Villa Francia, claramente, Aldo, distinguidos auditores, establece un nuevo criterio político al interior. Y esto, mira, ocurrió ahora en julio. Si esto hubiera ocurrido a finales de septiembre, o sea, si estos hallazgos se hubieran encontrado en esa fecha, porque políticamente, si hubiera habido mala intención de estos arsenales, se hubieran encontrado muy cerca de las elecciones, pues. ¿Ya? Y hoy día, para esa fecha, probablemente se lo tengamos olvidado, como ya está olvidado, desgraciadamente, el asesinato de 3 carabineros recientemente el 27 de abril pasado, en Cañete. Bueno, eso es lo que pasa. Pero en el gobierno, la población se podrá olvidar, la ciudadanía. Pero en el gobierno estas cosas cobran fuerza, ¿ya? Y cobran cuentas. Y sobre todo porque tenemos además, para beneficio de la izquierda, una derecha bastante remolona, torpe y olvidadiza, que está en cuestiones menores, ¿ya? Y que las cosas grandes, las cosas de verdad, las plantean, con un énfasis que es para amateur. Aquí, o sea, yo por ejemplo, si hubiera que recomendar, es imposible que a un sector de izquierda, de gobierno, se le encuentren, estos arsenales y no pase nada. Yo creo que la proscripción del Partido Comunista, del sistema democrático chileno, debe avanzar. Porque la señal que da el Partido Comunista con sus arsenales acá y con sus arsenales en la macrozona sur, que los tiene muy cuidaditos y bien blindados, ¿verdad? Para que nadie se les meta allá y mandamos fuerzas especiales con balas de salva, ningún afán investigativo de verdad, ¿te fijas? O sea, porque en el fondo, Aldo, hay ahí un proceso, ¿ya? Que hoy día el Partido Comunista ha quedado desenmascarado frente a la opinión pública. Y claro, no esperen mucho de los dirigentes de la oposición respecto a esto. Porque claramente, para la democracia, es impensable tener un partido político que tenga arsenales de armas. ¿Para qué? Si no es para asesinar carabineros, ¿para eso? Eso es, como ya ha ocurrido, en consecuencias, o asesinar personas, ciudadanos, los quieren como muestra. Entonces yo creo que ahí hay una falta de criterio respecto a cómo nosotros enfrentamos estos problemas, y yo creo que una
Y fíjate que yo miro a todos, ¿ah? Miro desde, si tú quieres, desde Bópoli hasta el partido, no sé, será de Rojo Edwards, que está más a la derecha que el republicano, El Partido Social el Cristiano. Partido San Cristiano, y otros, para saber si no van a hacer nada respecto a esto, o se van a quedar solamente con las declaraciones de lo que se dio. O sea, yo creo que un aleteo, al menos, que hable de la proscripción del Partido Comunista, ¿no?, es clave en estos minutos, porque es impensable de que en la democracia se acepten partidos que tengan sus propios arsenales, pues. En consecuencia, claro, esto podría ser redundante, podría ser muy fuerte, podría ser muy por sobre, pero no, pues. Acá el legítimo uso de las armas la tienen las fuerzas de seguridad, de orden y armadas. El que tenga armas. ¿Por qué esas armas, Aldo, distinguidos auditores, no fueron entregadas recientemente cuando fue el propio presidente Boric por una enorme parafernalia que mostraron las armas que estaban destruidas? Y son sus propios compañeros de ruta política los que tienen sentado al lado de la moneda los que no hicieron nada con estos arsenales de la Villa Francia. La pregunta no cae de cajón: que se desarmen los otros, pero nosotros no, pues. O sea, que los estúpidos ya se desarmen, nosotros no, nosotros mantenemos nuestros arsenales, por si las moscas, ¿ah?, como dijo Corbalán. ¿Ya? Entonces, la proscripción del Partido Comunista, a mi juicio, por esta y otras cosas, porque hoy día, o sea, encontramos un botón de muestra en la punta del iceberg de este cuento. Entonces yo creo que ahí, más allá que ponerle mucho, ponerle poco, la estricta realidad nos llama a entender eso. Entonces yo creo que los candidatos del Partido Comunista, a concejales, a alcaldes, a cores, a gobernadores o a los que apoyan a estos candidatos, finalmente van a tener que entrar frente a una situación clara, porque yo no veo, al menos de la perspectiva de razones de Estado, preocupada de la democracia y el crecimiento y un afán por colocar sobre la mesa antecedentes que sirven, ¿de qué sirve tener un partido comunista cínico que por una parte ya llama con su presidente Boric ya a destruir las armas de los demás, a hacer un conteo, y las armas de ellos no? Eso habría que ser muy pajarón o pajarona para no entender lo que hay detrás de este cuento. Y si hoy día el periodismo criollo, los diarios, los más medios de comunicación no quieren colocar acento sobre esto, es que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Y yo creo que al menos una señal que de acá de razones de Estado está presente para que se proscriba el Partido Comunista por esta determinación de tener sus propias armas para el asesinato de quién o la defensa de quién. ¿Ya? O sea, por encima, se creen que están por encima de la Constitución y las leyes. Y eso no tiene castigo, y yo no veo a nadie en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, que haya levantado un dedo para decir algo de esta naturaleza. En consecuencia, Aldo, yo creo que esto, que de los pobres, ya que por alguna parte parece por 20 para poder diferenciarse del resto, y lo que está pasando en el entorno, es una cosa extremadamente delicada, que yo quisiera que ustedes, distinguidos auditores y televidentes, tuvieran presente. Porque esto probablemente, Aldo, no lo estemos conversando en la próxima semana. Porque esto ya se olvidó. Exacto. Y el juego es ese, a que los olvidemos. Pero veremos qué pasa, qué situación está ahí. Y me recuerdo con mucha claridad de las palabras de Gabriel González Videla, cuando integró a los comunistas, ya en los años 50, a su gobierno, y después tuvo que proscribirlo, porque se le subieron por el chorro de la democracia, y hoy día están subidos por el chorro de la democracia de nuevo, con este cuento en que aparentemente nadie va a hacer nada. Yo creo que acá lo que cabe es detener al presidente del Partido Comunista, ya, y a quienes están en sus sectores, para saber qué es lo que tienen que decir de esto, y por qué amparan y siguen amparando los resultados de Villa Francia y este encuentro de arsenales que, digo yo, en la oposición aparentemente no hay nadie, porque hasta ahora no he visto nadie, por favor corrígeme, Aldo, si a lo mejor lo has visto,
en la prensa, que haya dicho una sola palabra de esto. Nadie. Bueno, aquí en Razones de Estado, para defensa de ustedes, distinguidos auditores y televidentes, estamos para eso. No nos importan las críticas cuando vienen de esas circunstancias, cuando en el fondo lo que está en la mesa es la seguridad y la paz de los chilenos y chilenas, Aldo. Antes de terminar este comentario, don Percival, quiero yo también tomar la palabra con respecto al caso de Gonzalo Vinter, porque llamaba poderosamente la atención el nombre de la lista de los candidatos que integraban la facción de Gonzalo Vinter para esta elección. Y fíjese el nombre, desbordar lo posible. O sea, estamos hablando de un hecho penal, un hecho en el que hay ya acusados, en el hecho de que hay gente detenida producto de saltarse las barreras del metro, de desbordar la barrera del metro, en un acto criminal, en un acto que significó el inicio de un estallido delictual que significó que Chile fuese quemado por los cuatro costados, y Vinter lo reivindica y lo romantiza en este nombre de lista. Yo creo que Vinter tiene que integrar también a esa lista a los peces sintientes. Ah, verdad, pues, a los peces futbolistas. A los peces futbolistas. Yo creo que ahí, chicos auditores, es de tal tamaño la vulgaridad, ¿ya? Y la estupidez para hacer lo que está diciendo Vinter ahí es lo mismo que decía De Polo. Hoy día es candidato a senador, hoy día, digamos, embajador nuestro en Brasil, cuando decía, o sea, que teníamos que reventar las instituciones, o sea, aplanarlas. Sí. Teníamos otro término para decir eso. Pero esto lo que significa es dejar fuera todas las instituciones, porque la democracia, cual está concebido hoy día, para sus intereses, en comillas, progresistas, no cabe. Eso es un tema que está en discusión, que va a seguir sobre la palestra, y veremos cuánto puede influir. Es muy posible, Aldo, que conociendo hoy día la flora y la fauna chilena, política, obviamente no se haga nada respecto a esto, y yo creo que es un llamado a los sectores también de oposición para que entiendan que si no hacen nada, nos debemos preguntar con toda razón si no están coludidos también con esto. Buena pregunta. Y eso es un afán que yo sé que les duele, conozco a muchos de ellos, de todos los bandos, pero sé que en el fondo la cobardía de no decir nada y solamente nos dejen acá en Razones de Estado para decir lo que hay que decir, claramente es una señal de alerta respecto a la precariedad intelectual y cognitiva de algunos parlamentarios que se dicen de oposición, pero a la hora de los que hubo están en las cosas chicas, en la cosa menor y en la cosa que no interesa. Yo creo que acá es un tema que hemos puesto sobre la mesa en Razones de Estado y veremos quiénes tienen las agallas, como nosotros, de asumir sobre la mesa los papeles y los datos que le interesan al país, a mi juicio, por lo que significa del debilitamiento de la democracia, que es lo que esconde el eslogan hoy día de Vinter que acá. Desbordar lo posible. Claro, desbordar lo posible, o sea, matemos la democracia como está, porque a nuestros intereses así como está no nos sirve. Ese es el punto alto. Exactamente, don Percival, ya se ha cumplido el tiempo de este comentario de día jueves aquí en Razones de Estado, en donde hablamos de la política del Estado, pero también hablamos de los juegos del poder, del ajedrez del poder, aquí en Madero FM. Correcto. Nosotros vamos a regresar el día de mañana, puesto que vamos a tener un muy condimentado programa internacional el día de mañana. Deberíamos tener un par de horas, viejo. Sí, porque va a estar pero con harto aderezo, con harta salsa y con harto condimento, con harto picante mañana el programa internacional, se lo aseguro. Sí. Junto con don Percival Madero, cientista político. Digamos una sola cosita. Sí. Ya fueron autorizados ayer a propósito de los 75 años del término de la OTAN, lo que usó ayer en Estados Unidos, respecto a que le van a entregar misiles que son capaces de llegar desde Kiev hasta Moscú. Y esa cuestión está clara. Y la respuesta ayer de China, de China, respecto a estos 56 aviones que pasaron en el espacio aéreo de Taiwán, es una señal que va en directa relación a lo que está pasando con la OTAN en Estados Unidos el día de antes de ayer y hoy día. Exactamente, situación que estuvo liderada por Joe Biden, así que ese otro problema también, porque Biden se ha convertido en la piedra en el zapato del Partido Demócrata. Lo revisamos mañana. Muy bien, pues estimados amigos, nosotros hacemos una pausa aquí en Madero FM, usted no nos deje.